La luna menguante apenas iluminaba el cielo de Uruapan cuando el primer vehículo cruzó el límite municipal. Era una camioneta Ram 3500 negra modificada con placas de acero soldadas sobre las puertas. Y ventanas con vidrios oscuros que no dejaban ver el interior. Detrás de ella venían otras 21 camionetas idénticas, todas blindadas, todas pintadas de negro o gris oscuro, todas con las luces apagadas avanzando como una serpiente metálica por la carretera que conectaba Nuevo Urecho con la ciudad. En el asiento del conductor de la primera camioneta iba un hombre conocido como el Flaco. Aunque su complexión había dejado de justificar ese apodo hacía años. Ahora pesaba 95 kilogramos. La mayoría acumulados en el abdomen por las cervezas que tomaba cada noche para poder dormir sin que las pesadillas lo despertaran. Tenía 11 años en el negocio desde que había entrado como halcón en Colima, ganando 1.500 pesos a la semana por reportar movimientos policiales. Ahora era jefe de convoy. Comandaba a 40 hombres y ganaba 35,000 pesos semanales más bonos por operativos exitosos. Había matado a 18 personas, aunque solo recordaba las caras de las primeras 5. Las demás se habían convertido en una masa borrosa de gritos y sangre que ya no lo afectaban. A su lado, en el asiento del copiloto, iba el Chivo, un sicario originario de Tonalá, Jalisco. Su apodo venía de la barba larga y descuidada que se negaba a afeitarse porque su novia le había dicho una vez que se veía bien con ella. Esa novia lo había dejado hace 3 años cuando descubrió a qué se dedicaba realmente. Pero el Chivo seguía sin cortarse la barba, como si esperara que algún día ella cambiara de opinión y regresara. Llevaba un AR-15 con mira telescópica descansando entre sus piernas. El cargador. Insertado con 30 cartuchos calibre 5156 mm y otros 4 cargadores adicionales en los bolsillos de su chaleco táctico. En el asiento trasero iban otros 2 sicarios, ambos con AK-47 y granadas de fragmentación M67 colgando de sus chalecos. El convoy completo transportaba a 87 hombres armados del cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente de la célula de Ramón Álvarez Ayala. Conocido como el R1, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oceguera Cervantes, el Mencho. Esta no era una operación cualquiera. Era una respuesta directa al asesinato de 3 sicarios del Cejo, que habían sido ejecutados por el gobierno municipal de Uruapan 2 semanas antes, cuando el alcalde Carlos Manso había ordenado un operativo contra una casa de seguridad del cártel. El R1 había prometido venganza pública y brutal. Uruapan iba a amanecer cubierta de sangre. La misión era clara. Tomar control de la plaza central de Uruapan, ejecutar al menos 20 personas vinculadas a las autoridades municipales, colgar narcomantas amenazantes en los puentes principales, quemar patrullas policiales y demostrar que el CHUM mandaba en esa ciudad, no el gobierno. Los 87 sicarios estaban divididos en 4 grupos tácticos. El primero, comandado por el Flaco, entraría por el norte hacia la plaza principal. El segundo grupo, liderado por un sicario conocido como el Pelón, entraría por el este hacia el mercado de abastos. El tercer grupo, bajo el mando de El Charlie, bloquearía la salida sur hacia la Apatzingán. Y el cuarto grupo, dirigido por el Gordo, controlaría las salidas oeste hacia Nueva Italia. Lo que ninguno de ellos sabía era que desde hacía 72 horas, Uruapan estaba siendo vigilada por ojos invisibles que veían en la oscuridad. A 3.500 metros de altura, un dron MQ-9 Ripe modificado volaba en círculos silenciosos sobre la región. No era un dron comercial como los que usaban los cárteles para lanzar explosivos. Era un vehículo aéreo no tripulado militar, fabricado por General Atomics en Estados Unidos, operado por la Fuerza Aérea Mexicana bajo supervisión directa de la Secretaría de Marina. El dron estaba equipado con cámaras térmicas FLIR, capaces de detectar el calor corporal de una persona a 15 kilómetros de distancia, con sistemas de visión nocturna que convertían la noche en día, con micrófonos direccionales parabólicos que podían captar conversaciones susurradas a 1,5 kilómetros y con sistemas de geolocalización GPS tan precisos que podían identificar la ubicación exacta de un vehículo con margen de error de menos de 1 m. El dron había detectado el convoy del SEONG 2 horas antes,
cuando todavía estaba reuniéndose en las afueras de Nuevo Urecho. Las imágenes térmicas mostraban 22 vehículos estacionados en formación con 87 figuras humanas moviéndose entre ellos, cargando armas, distribuyendo chalecos tácticos, recibiendo instrucciones. Toda esa información había sido transmitida en tiempo real a la Sala de Operaciones de la Secretaría de Marina en Ciudad de México, donde una pantalla gigante de 4 metros de ancho mostraba un mapa detallado de Uruapan con puntos rojos, representando cada vehículo del CE y puntos azules, representando cada unidad de las fuerzas especiales desplegadas en la ciudad. En esa sala, sentado frente a la pantalla con una taza de café negro en la mano, estaba el almirante José Ricardo Sánchez Mora, con 32 años de carrera en la Marina. Había participado en 89 operativos contra el crimen organizado documentados oficialmente y otros 23 no documentados que seguían clasificados. Tenía 3 heridas de bala en su cuerpo, una en el hombro izquierdo de un enfrentamiento contra los Zetas en Veracruz, otra en la pierna derecha de una emboscada contra el cártel del Golfo en Tamaulipas y una tercera en el costado de un tiroteo contra el CNG en Jalisco. Esa última bala había perforado su chaleco antibalas nivel 4 y se había alojado a 3 centímetros de su corazón. Los médicos le dijeron que había sobrevivido por pura suerte. Él le respondió que no había sido suerte, sino que su trabajo aún no estaba terminado. A su lado estaba el capitán de corbeta Miguel Ángel Torres Ramírez, comandante en Tierra de los Murciélagos, el nombre popular con el que se conocía a las fuerzas especiales de la Infantería de Marina. El apodo venía de su capacidad legendaria para operar en la oscuridad, para moverse en silencio absoluto, para aparecer donde nadie los esperaba y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Torres había entrenado durante 18 meses en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, donde había aprendido guerra no convencional, operaciones de comando, guerrilla, combate cuerpo a cuerpo, manejo de explosivos, paracaidismo, francotiradora y supervivencia en ambientes extremos. Había completado misiones en selva, montaña, desierto y zonas urbanas. Había realizado 67 operativos de alto riesgo con 67 éxitos y 0 bajas entre sus hombres. El capitán Torres no dormía más de 4 horas por noche, no por insomnio, sino porque prefería usar ese tiempo para estudiar mapas, repasar tácticas, analizar errores de operativos pasados. Su esposa le había dicho 3 meses atrás que ya no lo reconocía, que se había convertido en un extraño obsesionado con su trabajo, que nunca estaba presente aunque estuviera físicamente en casa. Le había dado un ultimátum, la Marina o su familia. Torres había elegido la Marina sin dudarlo. Ahora vivía solo en un departamento espartano de 45 metros cuadrados cerca de la base naval. Con una cama, un escritorio, una computadora y una pared llena de mapas de Michoacán marcados con posiciones de cárteles, rutas de tráfico, casas de seguridad conocidas y blancos prioritarios. El almirante Sánchez observó las pantallas en silencio antes de hablar. Capitán Torres, confirme posiciones de todas las unidades. Torres tecleó en su computadora y respondió sin apartar la vista de la pantalla. Confirmado, almirante. 180 elementos de fuerzas especiales distribuidos en 8 posiciones dentro de Uruapan. Grupo Alfa, 25 hombres en la presidencia municipal con francotiradores en azoteas adyacentes. Grupo Bravo, 22 hombres en el mercado municipal, posiciones ocultas en bodegas. Grupo Charlie. 28 hombres en el Hospital General con vehículos artillados camuflados en estacionamiento. Grupo Delta, 23 hombres en la central de autobuses controlando salidas norte. Grupo Eco, 25 hombres en el Parque Nacional Barranca del Cupaticio con vehículos blindados en posiciones defensivas. Grupo Foxtrot, 22 hombres en instalaciones de CFE con inhibidores de señal listos para activar. Grupo Golf. 20 hombres en la zona industrial bloqueando rutas de escape oeste. Grupo Botel, 15 hombres en reserva móvil, listos para desplegar donde se necesiten. El almirante asintió. Confirme apoyo aéreo. 5 helicópteros Black Hawk modificados en base aérea de Morelia. Motores calientes listos para despegar en 90 segundos.
Tiempo de vuelo a Uruapan, 11 minutos. Cada helicóptero con 8 elementos. De asalto rápido. Ametralladoras M134 Minigun de 6 cañones con 3,000 disparos por minuto y sistemas de visión nocturna FLIR. Además, un helicóptero Fenkara de alta definición para transmitir vídeo en tiempo real. Con firme artillería pesada. 4 vehículos SAN-CEAT blindados con torretas RCT Totius remotas armadas con ametralladoras MMA-2. Calibre 150 ubicados en puntos estratégicos con campos de fuego que cubren todas las avenidas principales. 2 vehículos MB con lanzagranadas automáticos Mark 19 de 40 mm capaces de disparar 60 granadas por minuto a 1 kilómetro de distancia. Todos los operadores en posición esperando orden de fuego. El almirante tomó un sorbo de café y miró fijamente la pantalla, donde 22 puntos rojos avanzaban lentamente por las calles oscuras de Uruapan. Muy bien, capitán. Esta noche los murciélagos van a demostrarle al CJ que Michoacán no es su territorio. Esta noche vamos a capturar o neutralizar a 87 sicarios sin una sola baja entre nuestras filas ni entre civiles. ¿Está claro? Clarísimo, almirante. Entonces, comencemos. Active Protocolo Jaula de Acero. El protocolo Jaula de Acero había sido diseñado específicamente para operativos urbanos contra fuerzas enemigas superiores en número. Consistía en 5 fases secuenciales. Primero, vigilancia pasiva, permitiendo que el enemigo entre completamente en la zona objetivo. Segundo, cierre silencioso de todas las rutas de escape usando barricadas invisibles. Tercero, corte total de comunicaciones con inhibidores de señal. Cuarto, activación de iluminación perimetral con reflectores de alta intensidad cegando al enemigo. Quinto, asalto coordinado desde múltiples direcciones simultáneas usando gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y fuego de supresión. Mientras se exige rendición por megáfonos. La teoría era perfecta, la práctica iba a ser brutal. El convoy del CJG entró a Uruapan, dividido en sus 4 grupos como estaba planeado. El Flaco lideró a sus 22 hombres en 6 camionetas hacia la plaza principal, avanzando por la avenida Latinoamérica, con las luces apagadas, los motores rugiendo suavemente, las ventanas polarizadas, ocultando los rostros de los sicarios que apretaban sus armas con manos sudorosas. Algunos rezaban en silencio, otros revisaban por 10ª vez sus cargadores. Unos pocos fumaban cigarrillos con manos temblorosas. Todos sabían que en las próximas horas muchos de ellos estarían muertos, pero nadie hablaba de eso. En el narco no se habla de la muerte, se hace como si no existiera hasta que te llega. En una de las camionetas del grupo del Flaco iba un sicario conocido como el Kevin. Era su 5ª operación grande desde que había entrado al CJONG. Hace 8 meses. Antes de eso, había trabajado como repartidor de pizza en Guadalajara, ganando 1.800 pesos a la semana, más propinas que casi nunca llegaban. Vivía con su madre en una casa de 2 cuartos en una colonia peligrosa donde los balazos sonaban cada noche. Su padre los había abandonado cuando Kevin tenía 7 años. Su madre limpiaba casas ganando 2,500 pesos a la semana trabajando 6 días de 12 horas. Nunca alcanzaba el dinero. Siempre faltaba para algo. La renta, la comida, los uniformes escolares de sus hermanas menores, los medicamentos para la diabetes de su abuela. Kevin había entrado al cártel por necesidad económica. Un primo que ya trabajaba para el CJKNG le había dicho que pagaban 12,000 pesos a la semana por ser halcón, solo vigilando y reportando. Kevin aceptó. Después de 3 meses como halcón, le ofrecieron ser transportista ganando 18,000 semanales. Aceptó. Después de 2 meses como transportista, le ofrecieron ser cobrador ganando 25,000 semanales. Aceptó y hace 2 meses le habían dicho que si quería seguir subiendo tenía que convertirse en sicario. Le ofrecieron 35,000 pesos semanales más bonos. Aceptó. Ahora Kevin iba sentado en el asiento trasero de una RAM blindada con una K-47.
que pesaba 4 kilogramos entre sus manos, con un chaleco táctico que le apretaba el pecho y le dificultaba respirar, con granadas de fragmentación colgando de su cinturón que golpeaban contra su cadera cada vez que el vehículo pasaba por un bache. Había matado a 2 personas en sus 8 meses en el cártel. La primera había sido un hombre de 45 años, dueño de una tienda de abarrotes que se había negado a pagar extorsión. Kevin recibió la orden de ejecutarlo. Lo hizo con 3 disparos en la cabeza mientras el hombre rogaba de rodillas que pensara en sus hijos. Kevin no pensó en sus hijos. Pensó en sus propias hermanas que necesitaban útiles escolares. La segunda persona había sido una mujer de 28 años, vendedora de droga para un cártel rival. Le disparó 5 veces en el pecho, mientras ella trataba de correr. Después vomitó durante 20 minutos en un callejón. Sus compañeros se burlaron de él. Le dijeron que era una nena, que si no aguantaba mejor se regresara a repartir pizzas. Kevin se limpió la boca, apretó los dientes y nunca más volvió a vomitar después de matar a alguien. Ahora solo sentía un vacío frío en el estómago que duraba unos días y luego desaparecía. Esta noche Kevin no sabía si iba a tener que matar a alguien más o si alguien iba a matarlo a él. Probablemente ambas cosas. Miró por la ventana blindada de la camioneta y vio las calles oscuras de Uruapan pasando lentamente. Casas con luces apagadas, negocios con cortinas metálicas cerradas, calles vacías sin un alma. Todo parecía demasiado tranquilo, demasiado perfecto, como si la ciudad entera estuviera esperando algo terrible que estaba a punto de suceder. El segundo grupo, liderado por el Pelón, avanzó hacia el mercado municipal con 5 camionetas y 20 hombres. El Pelón tenía 38 años y un historial criminal tan extenso que su expediente en la Fiscalía General de la República ocupaba 347 páginas. Había comenzado en el narcotráfico trabajando para el cártel de Sinaloa en Culiacán. Había pasado por el cártel de los Beltrán Leiva, los ZAS, el cártel del Golfo y finalmente el CNG. No tenía lealtades, solo trabajaba para quien pagara más. Había estado preso 3 veces. Cada vez que salía regresaba al negocio porque era lo único que sabía hacer. El Pelón había matado a más de 40 personas, había dejado de contar después de la 30. Algunas habían sido sicarios rivales, otras habían sido policías corruptos que trabajaban para el cártel equivocado. Unas pocas habían sido civiles que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El Pelón no sentía nada cuando mataba, ni placer ni asco, solo era trabajo. Como un carnicero que mata reses o un pescador que mata peces. Así veía en los asesinatos como parte necesaria de un trabajo que alguien tenía que hacer. En una de las camionetas del grupo del Pelón iba un sicario conocido como el Viejo. No era el más viejo del convoy, pero 52 años en el narcotráfico mexicano equivalen a 80 años en una vida normal. Cada arruga en su rostro contaba una historia de violencia. Cada cicatriz era un recordatorio de alguna bala, cuchillo o explosión que casi lo mata. Pero no logró terminar el trabajo. El Viejo había entrado al negocio cuando el cártel de Guadalajara todavía existía y México era completamente diferente. Había visto cómo surgía el cártel de Sinaloa, cómo los Arellano Félix dominaban Tijuana, cómo el cártel del Golfo controlaba el noreste, cómo los Zetas se separaban y comenzaban su propia guerra. Cómo el cártel de Juárez peleaba contra el de Sinaloa por Ciudad Juárez, como la familia michoacana surgía con su filosofía religiosa extraña, como los caballeros templarios los reemplazaban y como finalmente el cejo absorbía todo y se convertía en el cártel más poderoso de México. El Viejo había sobrevivido a todas esas guerras cambiando de bando cuando era necesario. Traicionando cuando era conveniente, matando cuando se lo ordenaban. Tenía 2 hijos. Los 2 estaban en Estados Unidos trabajando legalmente en construcción en Texas. Ninguno sabía a qué se dedicaba realmente su padre. El Viejo les mandaba dinero cada mes. Les decía que trabajaba en una maderera en Michoacán. Ellos nunca preguntaban de dónde salía realmente ese dinero. Probablemente no querían saber. El Viejo tampoco quería que supieran. Algún día iba a morir en un tiroteo o una emboscada. Y cuando eso pasara,
Él quería que sus hijos pudieran seguir creyendo que su padre había sido un hombre trabajador honesto, no un asesino con más de 60 muertos en su conciencia. Esta noche el viejo tenía un mal presentimiento. Llevaba suficiente tiempo en el negocio como para desarrollar un sexto sentido sobre cuando algo estaba mal. Y todo en esta operación le parecía mal. Uruapan estaba demasiado silenciosa. No había patrullas policiales en las calles, no había halcones enemigos vigilando, no había retenes del gobierno. Era como si la ciudad entera se hubiera vaciado. Como si alguien hubiera dicho a todos que se encerraran en sus casas y no salieran porque algo terrible iba a pasar. El viejo había visto esa tranquilidad antes, en otras ciudades, en otros operativos, y siempre terminaba en desastre. Le había dicho al pelón que algo estaba mal, que deberían abortar la misión y regresar. El pelón le había respondido que era un cobarde viejo y que si tenía tanto miedo, mejor se quedara en casa tejiendo con las señoras. El viejo no había dicho nada más, simplemente revisó su rifle por 10ª vez. Verificó que sus cargadores estuvieran llenos y se preparó mentalmente para lo que estaba seguro que iba a hacer. Una masacre. Solo esperaba poder sobrevivir una vez más. El tercer grupo liderado por el Charlie se dirigió hacia la salida sur de Uruapan con 6 camionetas y 23 hombres. El Charlie era considerado uno de los sicarios más despiadados del CJ en Michoacán. Había ganado ese título después de que ejecutó personalmente a 14 miembros de una familia completa que había dado información a la Marina sobre una casa de seguridad del cártel. No solo los mató, los torturó primero durante horas, grabó todo en vídeo y después colgó los cuerpos en un puente con una narcomanta que decía: «Esto les pasa a los soplones». El vídeo circuló en redes sociales y fue tan brutal que hasta otros cárteles comentaron que el Charlie se había pasado, pero al CJE no le importó que se hubiera pasado. Al contrario, lo ascendieron y le dieron más responsabilidades. En el mundo del narco, la brutalidad extrema no es un defecto, es una cualidad deseable. Mientras más terror generes, mejor. El Charlie entendía eso perfectamente. Por eso cada vez que ejecutaba a alguien se aseguraba de hacerlo de la forma más dolorosa y espectacular posible. En una de las camionetas del grupo del Charlie iba un sicario conocido como el Tatuado. Apodo, que venía de los 34 tatuajes que cubrían su cuerpo. Tenía tatuada toda la espalda con la imagen de la Santa Muerte sosteniendo una guadaña. Tenía tatuado el pecho con una calavera rodeada de llamas. Tenía tatuados ambos brazos con nombres de sicarios caídos que habían sido sus amigos. Tenía tatuadas las manos con las letras C, P, G, N, G, en los nudillos. Cada tatuaje representaba algo, una muerte que había presenciado, un amigo que había perdido, un sicario rival que había matado, una lealtad al cártel. El tatuado había entrado al CGNG después de que los Vallagres mataron a su padre en un ajuste de cuentas. Su padre no era sicario, era taxista. Pero un día transportó sin saberlo a 3 sicarios de los Vallagres que acababan de ejecutado a un líder del COSN. Cuando el con descubrió que ese taxista había transportado a los asesinos, lo ejecutaron también como mensaje. El tatuado no entendió en ese momento que su padre había sido una víctima inocente. Solo entendió que los Vallagres eran responsables de su muerte y que el CJGNG era el único que podía vengarlo. Se unió al cártel con un solo objetivo: matar a todos los miembros de los Vallagres que pudiera encontrar. En 7 años había matado a 23 de ellos. Cada vez que ejecutaba a uno se tatuaba una pequeña calavera en su brazo izquierdo. Ya llevaba 23 calaveras. Su objetivo era llegar a 50 antes de que alguien lo matara a él. No le importaba morir, solo quería asegurarse de llevarse a suficientes enemigos antes de irse. Esta noche el tatuado no esperaba encontrar miembros de los Vallagres en Uruapan. Los Vallagres operaban principalmente en Tierra Caliente, no en el occidente de Michoacán. Pero tal vez habría algún policía o civil que trabajara con ellos. Tal vez podría sumar una calavera más a su colección. Acarició el AK-47 entre sus manos como si fuera una mascota y sonrió pensando en esa posibilidad. El cuarto grupo, liderado por el Gordo, avanzó hacia las salidas oeste con 5 camionetas y 22 hombres.
El gordo pesaba 135 kilogramos y medía 1,68 metros. No era una persona que pasara desapercibida, pero a pesar de su complexión, había demostrado ser sorprendentemente ágil en combate y tenía reputación de ser uno de los mejores tiradores del cejo. Ejeje. Podía acertar a un blanco del tamaño de una cabeza humana a 300 metros con un rifle AK-47 sin mira telescópica. Lo había demostrado en múltiples ocasiones, incluyendo un enfrentamiento donde había abatido a 3 policías estatales desde esa distancia, antes de que ellos siquiera supieran de dónde venían los disparos. El gordo había sido militar durante 5 años antes de desertar. Había servido en el 20º Batallón de Infantería con sede en Morelia. Durante ese tiempo recibió entrenamiento en tácticas de combate, manejo de armamento, trabajo en equipo y disciplina militar, pero también recibió un sueldo miserable de 8,500 pesos mensuales que no alcanzaba para nada. Cuando le ofrecieron 40,000 pesos semanales por desertar y unirse al CJ, no lo pensó 2 veces. Robó un rifle de asalto del arsenal militar, se llevó 3 cajas de municiones y desapareció una noche sin decirle nada a nadie. Ahora, 6 años después, el gordo comandaba a 22 hombres y ganaba 60,000 pesos semanales más bonos. Había comprado una casa para su madre en Guadalajara. Tenía 3 camionetas de lujo. Tenía 2 novias que no sabían una de la otra. Tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos con $40,000 ahorrados. Vivía mejor que el 95% de los mexicanos y todo lo había conseguido matando gente. Había matado a 31 personas. En 6 años, policías, sicarios rivales, civiles que estorbaban. No sentía remordimiento, solo veía cada asesinato como una transacción económica. Tú mueres, yo cobro. ¿Simple? En una de las camionetas del grupo del gordo iba un sicario conocido como el Niño. Era el más joven de los 87 sicarios en el operativo. Había entrado al Che solo 4 meses, reclutado directamente de un centro de rehabilitación, donde estaba internado por adicción a cristal. El cártel tenía una estrategia sistemática de reclutar en centros de rehabilitación. Identificaban a jóvenes vulnerables, les ofrecían dinero y protección, les daban trabajo como halcones al principio y gradualmente los convertían en sicarios. El Niño había seguido exactamente ese camino. Antes de la adicción, el Niño había estudiado preparatoria. Sacaba buenas calificaciones, quería ser ingeniero. Pero en 3er semestre, unos amigos lo invitaron a probar cristal en una fiesta. Le dijeron que solo era una vez, que no pasaba nada. Probó. La sensación fue increíble. Energía infinita, confianza absoluta, euforia pura. Quiso repetir y repitió. Y siguió repitiendo hasta que ya no podía pasar un día sin consumir. Dejó la escuela. Peleó con su familia, lo corrieron de su casa. Vivió en las calles durante meses hasta que terminó en un centro de rehabilitación financiado por el gobierno. Ahí fue donde lo reclutó el Pelón, quien visitaba regularmente esos centros buscando carne fresca para el cártel. Le ofreció al Niño 15,000 pesos semanales por ser halcón. El Niño aceptó. Después le ofreció 25,000 por ser transportista. Aceptó. Después le ofreció 40,000 por ser sicario. Aceptó. Y ahora, 4 meses después de salir del centro de rehabilitación, el Niño iba en una camioneta blindada con una AK-47 en las manos, chaleco táctico, granadas, listo para matar o morir por un cártel que ni siquiera entendía completamente cómo funcionaba. El Niño nunca había matado a nadie. Esta iba a ser su primera operación violenta. Los comandantes le habían dicho que probablemente tendría que disparar esta noche, que no pensara, que solo jalara el gatillo cuando le ordenaran. Que imaginara que estaba jugando Call of Duty o Free Fire como cuando era adolescente, que los enemigos eran solo píxeles en una pantalla, no personas reales con familias y sueños. El Niño trataba de convencerse de eso. Pero no podía evitar que le temblaran las manos cada vez que pensaba en disparar contra un ser humano real.
Su madre no sabía dónde estaba. Creía que seguía en el centro de rehabilitación. El niño le mandaba mensajes cada semana diciéndole que estaba bien, que estaba limpio, que pronto iba a salir. Mentiras. La verdad es que seguía consumiendo cristal, ahora con más frecuencia que antes, porque el estrés de ser sicario era insoportable sin drogas. La verdad es que probablemente iba a morir joven, ya sea en un enfrentamiento o por sobredosis. La verdad es que su madre nunca iba a saber realmente qué le había pasado a su hijo hasta que algún día apareciera su cuerpo en una fosa clandestina o colgado en un puente. Todos los grupos del CJE habían llegado a sus posiciones asignadas. El flaco y sus 22 hombres estaban en la plaza principal, los vehículos formando un semicírculo frente a la iglesia de San Francisco de Asís. Una construcción colonial del siglo XVII con paredes de piedra y campanario de 3 niveles. El pelón y sus 20 hombres estaban en el mercado municipal, los vehículos bloqueando las entradas principales. El Charlie y sus 23 hombres controlaban las salidas sur con camionetas posicionadas en la carretera hacia Patingan. El Gordo y sus 22 hombres bloqueaban las salidas oeste con vehículos en la carretera hacia Nueva Italia. Uruapan estaba completamente rodeada, o al menos eso creían los sicarios del CEO en Joe. Lo que no sabían era que ellos eran los rodeados. En la sala de operaciones de la Secretaría de Marina en Ciudad de México, el almirante Sánchez observó cómo los 22 puntos rojos en la pantalla se detenían en sus posiciones finales. Sonrió. Era exactamente lo que había esperado. El enemigo había caído completamente en la trampa. Capitán Torres, dijo con voz calmada pero firme. Active fase 2 del protocolo. Cierre todas las salidas. Que ningún vehículo del CJNG pueda salir de Uruapan. Quiero esa ciudad sellada como Atau. Torres tecleó comandos en su computadora. En las calles de Uruapan, 8 camiones de 18 ruedas que habían estado estacionados estratégicamente comenzaron a moverse simultáneamente. No eran camiones comerciales normales, eran vehículos de la Marina camuflados como camiones civiles. Se posicionaron bloqueando todas las carreteras principales que salían de la ciudad. Cada camión pesaba 25 toneladas cuando estaba vacío. Con la carga de concreto que llevaban en sus remolques pesaban 40 toneladas. No había camioneta blindada del CJONG que pudiera moverlos. Además de los camiones, los murciélagos activaron barricadas prefabricadas de metal y concreto que habían instalado durante la noche en puntos estratégicos. Estas barricadas podían desplegarse en 15 segundos usando sistemas hidráulicos. Se levantaban del pavimento bloqueando por completo las calles. Cada barricada tenía 3 metros de altura y podía resistir el impacto de un vehículo de 5 toneladas. Viajando a 100 kilómetros por. En total, 16 rutas de escape fueron bloqueadas simultáneamente. Uruapan se convirtió en una jaula de acero. Los sicarios del cebo NGG notaron nada. Estaban demasiado concentrados en sus propias misiones. El flaco había ordenado a sus hombres bajar de los vehículos y tomar posiciones alrededor de la plaza. Algunos sicarios se apostaron detrás de las camionetas blindadas con rifles apuntando hacia las calles. Otros corrieron hacia los portales de los edificios que rodeaban la plaza, buscando posiciones elevadas. Unos pocos permanecieron en los vehículos, operando las ametralladoras montadas en las torretas. El plan era simple, esperar hasta que empezaran a llegar los primeros trabajadores a abrir sus negocios, entonces ejecutarían a 20 personas seleccionadas al azar frente a la iglesia. Colgarían narcomantas amenazantes y se retirarían antes de que llegaran refuerzos policiales o militares. 2 horas para entrar, matar y salir. Operación clásica del CNGG. Rápida, brutal, efectiva, pero no iban a tener 2 horas, ni siquiera iban a tener 2 minutos. El almirante Sánchez esperó hasta que todos los sicarios del CQG estuvieran completamente en sus posiciones. Esperó hasta que las barricadas estuvieran selladas. Esperó hasta que los helicópteros Black Hawk hubieran despegado de la base aérea de Morelia y estuvieran a 5 minutos de Uruapan. Esperó hasta que cada uno de los murciélagos tuviera en su mira un blanco específico.
Entonces dio la orden que había estado preparando durante 72 horas. Capitán Torres. Active fase 3. Corte todas las comunicaciones. Quiero a esos 87 sicarios completamente ciegos y sordos. Torres presionó un botón en su computadora. En 3 ubicaciones diferentes dentro de Uruapan, inhibidores de señal militares se activaron simultáneamente. Estos no eran inhibidores comerciales que podías comprar en Internet. Eran sistemas militares de grado táctico fabricados por Elbit Systems en Israel, capaces de bloquear todas las frecuencias de radio, teléfonos celulares, GPS, Wi-Fi y cualquier otra forma de comunicación electrónica en un radio de 10 kilómetros. El efecto fue instantáneo. Los 87 sicarios del CON que tenían teléfonos celulares, radios Motorola encriptados o cualquier otro dispositivo de comunicación, vieron cómo sus equipos se apagaban o mostraban mensajes de sin señal. Algunos trataron de reiniciar sus radios, otros intentaron mandar mensajes de texto. Ninguno funcionó. Estaban completamente aislados, sin forma de comunicarse entre grupos ni con sus comandantes fuera de Uruapan. El flaco fue el primero en darse cuenta del problema. Intentó comunicarse por radio con el pelón para confirmar que el grupo del mercado estaba en posición. Nada, solo estática. Intentó llamar por teléfono celular sin señal. Intentó mandar mensaje por WhatsApp. No se enviaba. Sintió un nudo en el estómago. Esto no era coincidencia. Alguien los estaba bloqueando deliberadamente. Algo está mal, le dijo al chivo, que estaba parado junto a él, verificando su rifle. No tenemos comunicaciones, ni radio ni celular. El chivo intentó usar su propio teléfono. Nada, señal culera de Michoacán, dijo tratando de sonar tranquilo, aunque su voz temblaba ligeramente. Siempre se cae en el peor momento. Pero el flaco sabía que no era problema de señal. Llevaba suficiente tiempo en el negocio como para reconocer cuando alguien estaba usando inhibidores. El gobierno usaba esa táctica en operativos contra cárteles. Bloqueaban las comunicaciones para que los sicarios no pudieran coordinarse ni pedir refuerzos, lo que significaba que no tuvo tiempo de terminar el pensamiento. El cielo de Uruapan se iluminó como si fuera mediodía. 12 reflectores de alta intensidad del tipo que se usa en estadios deportivos o en bases militares se encendieron simultáneamente desde azoteas de edificios alrededor de la plaza. Cada reflector generaba 1.5 millones de lúmenes, suficiente para iluminar un campo de fútbol completo. Los 12 juntos generaban 18 millones de lúmenes, convirtiendo la noche en día artificial tan brillante que dolía mirar directamente hacia cualquier dirección. Los sicarios del CG quedaron completamente cegados. Habían estado en oscuridad, lo que significa que sus pupilas estaban completamente dilatadas para captar la máxima cantidad de luz. Cuando los reflectores se encendieron, fue como si les clavaran agujas de luz directamente en el cerebro. Gritaron, se cubrieron los ojos con las manos, tropezaron, cayeron, dispararon al azar hacia donde pensaban que venía la luz. Fue caos absoluto. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Desde las azoteas de 6 edificios alrededor de la plaza, francotiradores de los murciélagos abrieron fuego con rifles de precisión Barrett M107 a 1 calibre 50. Estos no eran rifles comunes. Cada uno costaba $000. Cada bala costaba $3. Podían disparar proyectiles capaces de perforar acero blindado a 1000 metros de distancia. A 300 metros, que era la distancia promedio desde las azoteas hasta los sicarios en la plaza. Estas balas podían atravesar un chaleco antibalas nivel 4, penetrar el cuerpo humano, salir por el otro lado y seguir con suficiente energía para matar a otra persona detrás. Los francotiradores habían sido entrenados durante meses en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Podían mantener la respiración durante 45 segundos mientras apuntaban. Podían calcular mentalmente trayectorias compensando viento, humedad, rotación de la Tierra. Podían acertar a un blanco del tamaño de una moneda a 800 metros.
Esta noche, con blancos del tamaño de un torso humano a solo 300 metros, era imposible que fallaran. Los primeros 6 disparos llegaron. 6 sicarios del CJONG cayeron simultáneamente, cada uno con un agujero del tamaño de un puño en el pecho, muertos antes de que sus cuerpos tocaran el pavimento. El sonido de los disparos fue ensordecedor. El Barrett calibre 150 genera 180 decibeles, más fuerte que un motor de jet. Los sicarios que estaban cerca quedaron temporalmente sordos. El flaco vio caer a 2 de sus hombres a metros de distancia. Vio los agujeros en sus pechos. Vio la sangre salpicando el pavimento. Supo inmediatamente que esto no era un enfrentamiento normal. Esto era una emboscada profesional ejecutada por fuerzas militares entrenadas. Gritó a sus hombres que buscaran cobertura, pero su voz se perdió en el caos de disparos, explosiones y gritos. Porque ahora no solo eran francotiradores. Desde las ventanas de los edificios alrededor de la plaza, 25 elementos de los murciélagos del Grupo Alfa abrieron fuego con rifles de asalto FX-05. Subcoatl, el rifle de fabricación mexicana usado por las fuerzas especiales. Disparaban en ráfagas controladas de 3 balas. Pum, 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 cambio de blanco. Pum, 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 cambio de blanco. No desperdiciaban munición. Cada ráfaga tenía un objetivo específico. Los sicarios del COCMNNG trataron de responder al fuego, pero estaban completamente desorientados. Los reflectores los cegaban. Los disparos venían de todas direcciones, no podían ver a sus enemigos. Solo veían destellos de armas disparando desde ventanas oscuras. Levantaban sus AK-47 y disparaban hacia donde creían que estaban los enemigos, vaciando cargadores completos de 30 balas en ráfagas descontroladas que no acertaban a nada. El Kevin, el sicario que había sido repartidor de pizzas, estaba paralizado de terror detrás de una camioneta blindada. Veía a sus compañeros cayendo a su alrededor. Escuchaba los gritos de los heridos pidiendo ayuda. Olía la pólvora quemada mezclada con el olor metálico de la sangre. Sus manos temblaban tanto que no podía mantener el AK-47 firme. Quería correr, quería esconderse, quería desaparecer, pero no podía moverse. Sus piernas no respondían. Su cerebro había entrado en shock. Un compañero sicario cayó junto al Tael con 3 agujeros de bala en el pecho tosiendo sangre. Los ojos abiertos mirando el cielo iluminado artificialmente. El Kevin lo vio morir en 5 segundos que parecieron 5 horas. Vio cómo la luz se apagaba en sus ojos, cómo su cuerpo se relajaba y quedaba completamente inmóvil, como un charco de sangre crecía debajo de él manchando el pavimento. El Kevin vomitó, no podía controlarlo. Su estómago se vació violentamente, después se hizo del baño en los pantalones. No podía controlarlo tampoco. El miedo era tan absoluto que todos sus sistemas corporales habían dejado de funcionar normalmente. Ya no era un sicario temible del CJONG. Era un niño aterrorizado que quería a su mamá. En el mercado municipal, el pelón y sus 20 hombres escucharon las explosiones y disparos viniendo de la plaza. Intentaron comunicarse por radio con el flaco. Nada. Intentaron llamar por celular sin señal. El pelón supo inmediatamente que estaban jodidos. Nos emboscaron, gritó a sus hombres. Suban a los vehículos, vamos a salir de aquí ya. Pero cuando intentaron arrancar las camionetas, descubrieron algo aterrador. Los neumáticos de todos. Los vehículos estaban desinflados, no pinchados, completamente destruidos. Como si alguien hubiera disparado contra cada neumático con balas diseñadas específicamente para reventarlos. Los vehículos no podían moverse ni un metro. No fue coincidencia. 30 minutos antes, mientras los sicarios estaban concentrados organizando su posición, 2 elementos de los murciélagos del grupo Bravo se habían acercado sigilosamente a cada vehículo del JOSG, usando trajes ghillie de camuflaje que los hacían prácticamente invisibles en la oscuridad. Con pistolas equipadas con silenciadores. Habían disparado 2 veces contra cada neumático de cada vehículo. 20 vehículos, 4 neumáticos por vehículo, 80 disparos silenciosos.
Los sicarios no habían escuchado nada. Ahora estaban a pie. Sin transporte, sin comunicaciones, rodeados por enemigos invisibles que sabían exactamente dónde estaban. El pelón entendió la situación en segundos, gritó a sus hombres que abandonaran los vehículos y corrieran. Algunos obedecieron. Salieron corriendo hacia las calles laterales sin rumbo fijo, solo tratando de alejarse del mercado. Otros se quedaron paralizados sin saber qué hacer. Unos pocos trataron de defender su posición preparando sus armas para pelear. Los que corrieron no llegaron lejos. En las azoteas y ventanas alrededor del mercado, 22 elementos del Grupo Bravo tenían órdenes claras. Nadie sale vivo, excepto si se rinde. Los sicarios que corrieron fueron derribados por francotiradores antes de avanzar 50 metros cayeron en las calles como muñecos rotos. Los que se quedaron defendiendo su posición fueron atacados con granadas de fragmentación lanzadas desde ventanas. Las granadas explotaban en medio de los grupos de sicarios, la metralla volando en todas direcciones, cortando carne y rompiendo huesos. El viejo, el sicario que había sobrevivido a 3 décadas de guerra del narco, sabía que esta vez no iba a sobrevivir. Lo supo en el momento en que escuchó las primeras explosiones. Lo supo cuando vio a sus compañeros cayendo. Lo supo cuando sintió el olor familiar de la muerte acercándose. Había esquivado la muerte durante 32 años. Pero esta noche en este mercado oscuro de Uruapan lo había alcanzado. No trató de correr. No trató de pelear, simplemente se sentó en el pavimento, recostó su espalda contra una pared. Sacó su celular, aunque no tenía señal, y miró la foto de sus 2 hijos en la pantalla. Era una foto de hace 5 años tomada en una Navidad cuando habían venido a visitarlo a México, los 3. Sonriendo, los 3 abrazados, los 3 felices. El viejo acarició la foto con el pulgar. Perdónenme, hijos, susurró en voz tan baja que nadie más podía escucharlo. Perdónenme por todo. Una bala de francotirador le atravesó el cráneo 2 segundos después. Murió con el celular todavía en la mano. La foto de sus hijos todavía en la pantalla. En la salida sur, el Charlie y sus 23 hombres también escucharon el caos. Intentaron retirarse inmediatamente, pero descubrieron que la carretera hacia Apatingan estaba bloqueada por un camión de 18 ruedas que había aparecido de la nada. El Charlie ordenó a sus hombres disparar contra el camión para tratar de moverlo. Vaciaron cargadores completos de AK-47 contra la cabina y el remolque. Las balas rebotaban contra el blindaje que los murciélagos habían instalado discretamente durante los días previos. Entonces, el camión explotó. No fue una explosión accidental, fue una trampa cuidadosamente diseñada. Los murciélagos habían llenado el remolque del camión con 500 kilogramos de ANFO, un explosivo fabricado con nitrato de amonio y diésel. Es el mismo explosivo que Timothy McVeigh usó en el atentado de Oklahoma City en 1995. Es barato de fabricar, extremadamente estable hasta que se detona y devastador cuando explota. La explosión fue equivalente a 500 kilogramos de TNT. La onda expansiva se propagó en todas direcciones a 8,000 m por segundo, más rápido que el sonido. Los 6 vehículos del seco en que estaban cerca del camión fueron lanzados por los aires como juguetes. Los sicarios que estaban fuera de los vehículos fueron vaporizados instantáneamente. Los que estaban dentro de los vehículos murieron por trauma masivo cuando la onda expansiva comprimió sus órganos internos. El Charlie sobrevivió porque estaba a 80 metros del camión cuando explotó. La onda expansiva lo lanzó contra una pared con suficiente fuerza para romperle 4 costillas y perforarle un pulmón. Cayó al pavimento escupiendo sangre con los oídos sangrando por el trauma acústico con quemaduras de 2º grado en la cara por el calor de la explosión. No podía ver bien. No podía escuchar nada, excepto un zumbido constante. No podía respirar sin sentir dolor agonizante en el pecho. Se arrastró detrás de los restos de una camioneta destruida y se recostó contra una llanta que seguía ardiendo. Miró a su alrededor y vio cuerpos carbonizados. Vio partes de cuerpos, vio órganos internos esparcidos por el pavimento. El olor a carne quemada era insoportable.
El humo negro llenaba el aire haciendo imposible respirar. El tatuado. El sicario con 34 tatuajes y 23 calaveras representando sicarios enemigos muertos. Estaba a 60 metros de la explosión. También sobrevivió, aunque con daño severo. La onda expansiva lo había lanzado contra una ventana, atravesándola y cayendo dentro de una tienda de abarrotes. Estaba cubierto de vidrios rotos, tenía cortes profundos en los brazos, piernas y rostro. Uno de sus ojos estaba cerrado por la hinchazón. Tenía fractura expuesta en la pierna izquierda, el hueso sobresaliendo de la piel en un ángulo grotesco. Se arrastró fuera de la tienda dejando un rastro de sangre. Trató de pararse, pero no pudo. La pierna no respondía. El dolor era tan intenso que casi se desmayaba cada vez que intentaba moverse. Miró hacia dónde estaban sus compañeros. Solo vio muerte. Solo vio destrucción. De 23 hombres que habían llegado, tal vez 7 seguían vivos y todos estaban heridos. El tatuado se rindió mentalmente. Ya no iba a completar su objetivo de 50 calaveras tatuadas. Probablemente esta era la última noche de su vida. Pensó en su padre, el taxista inocente que había muerto por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pensó en todos los sicarios de los Vallagres que había ejecutado buscando venganza. Pensó en lo inútil que había sido todo. Su padre seguía muerto. Él iba a morir pronto también. Y al final, ¿qué había logrado? Nada. Solo más muerte, solo más dolor, solo un ciclo interminable de violencia que nunca terminaba. En las salidas oeste, el gordo y sus 22 hombres no intentaron retirarse cuando escucharon las explosiones. El gordo había sido militar, entendía tácticas, sabía que si trataban de salir los cazarían en el camino. La mejor opción era fortificarse y resistir hasta que llegara el amanecer. Entonces, tal vez tendrían oportunidad de negociar una rendición o de escapar aprovechando la confusión de la luz del día. Ordenó a sus hombres posicionarse detrás de los vehículos blindados. Usar las camionetas como barricadas, preparar todas las armas disponibles, incluyendo las ametralladoras montadas y conservar municiones disparando solo cuando tuvieran blancos claros. Fue la mejor decisión táctica que cualquier comandante del CJ tomó esa noche, pero no fue suficiente. 5 helicópteros Black Hawk llegaron a Uruapan. El rugido de sus rotores era inconfundible. Un sonido grave y profundo que hacía vibrar el aire. Los sicarios del CGNG en la plaza levantaron la vista y vieron las siluetas oscuras de los helicópteros, recortadas contra el cielo. Iluminado artificialmente. Algunos trataron de disparar contra ellos con sus rifles. Las balas no llegaban ni cerca. Los helicópteros volaban a 500 metros de altura, completamente fuera del alcance de armas pequeñas. Pero las armas de los helicópteros sí alcanzaban a los sicarios. Cada Black Hawk estaba equipado con una ametralladora M134 minigun de 6 cañones. Esta arma es una leyenda. Puede disparar 3000 proyectiles por minuto, 50 por segundo. Cuando dispara suena como si alguien rasgara una sábana gigante. No escuchas disparos individuales, solo escuchas un rugido continuo y todo. Lo que toca esa arma muere. El primer helicóptero se posicionó sobre la plaza y abrió fuego. El sonido fue apocalíptico. Los proyectiles calibre 7.62 NMT llovieron desde el cielo como granizo metálico. Cada proyectil tenía suficiente energía para atravesar acero de media pulgada. Los chalecos antibalas de los sicarios no sirvieron de nada. Las camionetas blindadas artesanales fueron perforadas como si fueran de papel. Los sicarios que trataron de esconderse detrás de los vehículos fueron alcanzados por balas que atravesaban el metal y seguían con suficiente energía para matar. El flaco vio morir a 10 de sus hombres. No fue una muerte rápida e indolora. Fueron cortados literalmente en pedazos por el volumen de fuego. Brazos separados de cuerpos, piernas volando. Cabezas explotando. El pavimento de la plaza se convirtió en un río de sangre. El flaco se tiró al suelo y se arrastró hacia el interior de la iglesia de San Francisco de Asís. La puerta principal estaba abierta, entró rodando y se escondió detrás de un banco de madera.
Otros 6 sicarios tuvieron la misma idea y corrieron hacia la iglesia buscando refugio. Se agazaparon detrás de bancos, columnas, altares, cualquier cosa que pudiera protegerlos del fuego desde el cielo. Los helicópteros dejaron de disparar. El silencio repentino fue casi más aterrador que el ruido. El flaco se asomó por una ventana de la iglesia y vio la masacre. Había al menos 15 cuerpos en la plaza, algunos muertos, otros agonizando. Los vehículos blindados del Josén humeaban con cientos de agujeros de bala. Las ametralladoras montadas estaban destruidas. El plan perfecto se había convertido en desastre total. El flaco sacó su celular todavía sin señal. Intentó pensar. Necesitaban salir de Uruapan. Necesitaban refuerzos, necesitaban algo, pero no tenían forma de comunicarse con nadie fuera de la ciudad. Estaban atrapados. Entonces escuchó una voz amplificada por megáfonos. La voz hablaba en español perfecto con acento militar. Atención, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Están completamente rodeados por 180 elementos de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina. No tienen comunicaciones, no tienen rutas de escape, no tienen refuerzos. Tienen exactamente 5 minutos para rendirse. Salgan de sus posiciones con las manos en alto, sin armas, y no serán ejecutados. Si no se rinden en 5 minutos, serán eliminados. Esta es su única advertencia. La voz se repitió 3 veces, 5 minutos. El flaco miró a los 6 sicarios que estaban con él en la iglesia. Todos tenían la misma expresión, terror absoluto, mezclado con aceptación de que probablemente iban a morir esa noche. Algunos lloraban, otros temblaban. Uno rezaba en voz baja a una virgen pintada en la pared. El Kevin, el sicario que se había hecho del baño en los pantalones, estaba entre ellos. Se había arrastrado hasta la iglesia durante el ataque de los helicópteros. Ahora estaba sentado en el piso con la espalda contra una columna, las rodillas dobladas contra el pecho, los brazos rodeando sus piernas, meciéndose hacia adelante y atrás como niño traumatizado. Murmuraba algo incomprensible. Su AK-47 estaba tirado a 3 metros de distancia. Ya ni siquiera recordaba soltarlo. Voy a rendirme, dijo el Kevin de repente con voz quebrada. Voy a salir con las manos arriba. No quiero morir. Tengo 22 años. Tengo mamá. Tengo hermanas. No quiero morir aquí. El flaco lo miró con desprecio. Si sales, te van a matar de todas formas. No confíes en el gobierno. Nos van a ejecutar a todos aunque nos rindamos. No me importa, dijo el Kevin. Prefiero que me ejecuten rápido afuera que morir despacio aquí. Voy a salir. Se paró temblando, levantó las manos sobre su cabeza, caminó hacia la puerta principal de la iglesia. Salió lentamente al atrio con las manos bien visibles, sin armas, llorando abiertamente. Me rindo, gritó con voz quebrada. No disparen. Me rindo. 3 elementos de los murciélagos se acercaron desde posiciones ocultas, lo apuntaron con rifles. Le gritaron que se arrodillara. El Kevin obedeció. Se arrodilló en el pavimento con las manos detrás de la cabeza. Uno de los murciélagos se acercó, le puso esposas de plástico en las muñecas. Verificó que no llevara armas ocultas y lo arrastró hacia una esquina donde otros 5 sicarios rendidos ya estaban sentados contra una pared, custodiados por 2 marinos fuertemente armados. El Kevin había sobrevivido. Era prisionero, probablemente pasaría 40 años en prisión. Pero estaba vivo. En la sala de operaciones en Ciudad de México, el almirante Sánchez observó el conteo en la pantalla. 4 minutos habían pasado desde la advertencia. 23 sicarios estaban muertos. 11 estaban rendidos. Quedaban 53 todavía resistiendo o escondidos en diferentes partes de Uruapan. Capitán Torres, dijo el almirante, inicie barrido sistemático grupo por grupo, edificio por edificio. Quiero que cada sicario restante sea encontrado, capturado o neutralizado. Autorizo uso de fuerza letal contra cualquiera que no se rinda inmediatamente.
Torres transmitió las órdenes. Los murciélagos comenzaron el barrido. Era como cazar ratas en un laberinto. Cada grupo de murciélagos tenía mapas detallados de su zona asignada. Sabían cada edificio, cada calle, cada callejón. Avanzaban en formaciones de 4 hombres. Uno adelante con rifle y escudo balístico, 2 a los lados con rifles apuntando a las esquinas. Uno atrás cubriendo la retaguardia. Se comunicaban con señales de mano, se movían en silencio absoluto. Cuando encontraban sicarios escondidos, les daban una sola oportunidad de rendirse. Si no obedecían, inmediatamente abrían fuego. El grupo del Pelón. En el mercado municipal fue el primero en caer. De los 20 sicarios originales, 9 habían muerto en el primer ataque. 11 seguían vivos, pero heridos y escondidos en diferentes tiendas dentro del mercado. Los murciélagos los sacaron uno por uno usando tácticas de limpieza urbana que habían practicado cientos de veces en entrenamiento. Lanzaban una granada aturdidora dentro de la tienda. La granada explotaba con luz cegadora y sonido de 170 decibeles que desorientaba completamente a cualquiera que estuviera dentro. Inmediatamente después entraban 4 murciélagos gritando: comandos, manos arriba, al suelo, no te muevas. Si el sicario obedecía, lo esposaban y lo arrastraban afuera. Si el sicario intentaba agarrar su arma, le disparaban. El Pelón fue capturado vivo, pero con múltiples heridas. Tenía 2 balazos en las piernas, uno en el brazo izquierdo y una herida de metralla en el abdomen. Lo encontraron escondido en una bodega de frutas, sentado en el piso, rodeado de cajas de mangos con su pistola 9 mm Tillen en la mano derecha apuntando hacia la puerta. Cuando los murciélagos entraron, el Pelón levantó la pistola para disparar. Un francotirador le voló la mano con un disparo preciso del rifle Barrett. La mano explotó literalmente, dedos y hueso y carne volando en diferentes direcciones. El Pelón aullaba de dolor mientras los murciélagos lo esposaban y le aplicaban un torniquete improvisado para evitar que se desangrara. Lo arrastraron afuera y lo tiraron junto a los otros sicarios capturados. Un médico militar revisó sus heridas. Le inyectó morfina para el dolor y le dijo que iba a sobrevivir para ser juzgado. El Pelón no respondió, solo miraba el muñón sangrante donde antes estaba su mano derecha. El grupo del Charlie en la salida sur fue más complicado porque muchos sicarios habían quedado heridos por la explosión del camión y estaban dispersos en diferentes ubicaciones. Los murciélagos encontraron a el Charlie todavía vivo detrás de la camioneta destruida. Tenía las costillas rotas, el pulmón perforado y quemaduras severas. Apenas podía respirar. Cuando intentó agarrar su rifle, un marino le disparó 3 veces en el pecho. El Charlie murió instantáneamente. El tatuado fue capturado vivo. Cuando lo encontraron arrastrándose por una calle lateral, dejando rastro de sangre, levantó las manos inmediatamente. Me rindo, dijo con voz débil. No disparen, estoy herido. Me rindo. Los murciélagos lo esposaron. Le entablillaron la pierna fracturada usando palos y cinta adhesiva y lo cargaron hasta una ambulancia militar. Sobrevivió. El grupo del Gordo en las salidas oeste resistió más tiempo que los demás. El Gordo había sido militar, conocía tácticas defensivas. Había posicionado a sus hombres inteligentemente usando los vehículos como fortificaciones. Conservaban munición disparando solo cuando era necesario. Se comunicaban con señales visuales, ya que las radios no funcionaban. Resistieron durante 1 hora completa contra embate tras embate de los murciélagos, pero no podían ganar. Los murciélagos tenían superioridad numérica, superioridad en armamento, superioridad en entrenamiento, y lo más importante, tenían helicópteros con ametralladoras minigun. Cuando quedó claro que el grupo del Gordo no iba a rendirse, el almirante Sánchez ordenó un ataque final coordinado. 3 helicópteros se posicionaron en triángulo sobre la posición del Gordo. Simultáneamente abrieron fuego con sus miniguns. Fue una masacre. Los vehículos blindados fueron perforados por miles de balas. Los sicarios que trataron de correr fueron cortados por la mitad.
El pavimento se desintegró bajo el volumen de fuego. Cuando las miniguns dejaron de disparar 40 segundos después, no quedaba nada vivo en esa posición. El gordo murió de pie disparando su AK-47 hacia uno de los helicópteros hasta que se le acabaron las balas. Entonces agarró su pistola y siguió disparando. Entonces ráfaga de la minigun lo alcanzó y lo mató. Fue una muerte de guerrero inútil, estúpida y completamente evitable, pero al menos murió peleando. En lugar de rogando. El niño, el sicario que nunca había matado a nadie, sobrevivió escondiéndose debajo de una camioneta destruida durante todo el ataque. Cuando todo terminó, salió arrastrándose. Con las manos en alto, cubierto de sangre que no era suya, temblando incontrolablemente, incapaz de hablar. Los murciélagos lo esposaron, lo revisaron y lo sentaron junto a los otros prisioneros. El niño se acurrucó en posición fetal y lloró durante 3 horas seguidas sin detenerse. 6 horas y 3 minutos después de que el primer vehículo del CJOS-ONG entrara a Uruapan, el operativo terminó. Oficialmente. El capitán Torres tecleó el reporte final en su computadora. 87 sicarios del CEQ-KNG entraron a Uruapan. 52 sicarios muertos, 35 sicarios capturados vivos, 0 sicarios escaparon. Bajas de los murciélagos, 3 elementos heridos levemente, esquirlas de fragmentación, ninguna herida seria. 0 elementos muertos. Bajas civiles, 0 muertos. 0 heridos. Daño colateral. 22 vehículos del CJ-KNG destruidos o capturados, 47 armas largas aseguradas, 28 armas cortas aseguradas, 156 cargadores de diferentes calibres, 4,830 cartuchos útiles, 23 granadas de fragmentación. 2 lanzagranadas RPG-7, 148 kilogramos de marihuana, 37 kilogramos de metanfetamina cristalizada, 837,000 mil pesos en efectivo. El almirante Sánchez leyó el reporte con expresión satisfecha. Tomó el último sorbo de su café, ya frío. Excelente trabajo, capitán Torres. Protocolo, jaula de acero ejecutado a la perfección. Esta es la forma en que se combate al crimen organizado, con inteligencia, con planeación. Con profesionalismo, sin bajas de nuestro lado, sin bajas civiles y 87 sicarios menos operando en Michoacán. Torres asintió, pero no sonó. No sentía satisfacción, solo sentía cansancio. Había visto morir a 52 hombres esa noche a través de las cámaras del dron. Sí, eran criminales. Sí, habían entrado a Uruapan con intención de matar civiles si merecían lo que les pasó. Pero aún así eran seres humanos. Tenían familias, tenían historias, tenían razones por las que habían terminado en el narco. La mayoría relacionadas con pobreza, desesperación, falta de oportunidades. Torres pensó en el sicario joven que había salido llorando de la iglesia con las manos arriba. Tenía 22 años, la misma edad que el sobrino de Torres que estudiaba ingeniería en la UNAM. ¿Qué diferencia había entre ese sicario y su sobrino? Oportunidades. Su sobrino había nacido en familia de clase media con acceso a educación. El sicario probablemente había nacido en colonia pobre sin oportunidades y ahora uno estaba estudiando para ser ingeniero, mientras el otro iba a pasar 40 años en prisión. El sistema estaba roto. Torres lo sabía, todos lo sabían, pero nadie sabía cómo arreglarlo. Mientras tanto, los murciélagos seguirían haciendo operativos, capturando o matando sicarios uno tras otro, noche tras noche. Y los cárteles seguirían reclutando jóvenes desesperados para reemplazar a los caídos. Era un ciclo sin fin. Torres cerró su computadora. Con su permiso, almirante. Voy a descansar 2 horas y después regreso para el debriefing completo. Adelante, capitán. Bien merecido. Torres salió de la sala de operaciones, caminó hasta su oficina, se tiró en un sillón viejo y cerró los ojos. Durmió exactamente 2 horas sin soñar. Cuando despertó, tomó café negro. Se lavó la cara con agua fría y regresó al trabajo. Había otros operativos que planear, otros cárteles que combatir, otros sicarios que capturar o matar,
Porque en México la guerra nunca termina. Solo hay días en que ganas algunas batallas y días en que las pierdes. Esta había sido una batalla ganada, pero la guerra seguía y seguiría por mucho tiempo más. En Uruapan, mientras el sol salía sobre la ciudad manchada de sangre, los civiles empezaron a salir cautelosamente de sus casas. Habían escuchado las explosiones, los disparos, los helicópteros. Habían pasado la noche aterrorizados, rezando para que ninguna bala perdida atravesara sus paredes. Ahora salían y veían la devastación. 52 cuerpos cubiertos con sábanas blancas en diferentes partes de la ciudad, vehículos destruidos. Humeando, pavimento manchado de sangre, casquillos de bala por todos lados. Los niños iban a la escuela caminando junto a charcos de sangre. Las madres iban al mercado pasando junto a cuerpos todavía no recogidos. Los comerciantes abrían sus tiendas y barrían vidrios rotos. La vida continuaba porque en Michoacán, en México, la violencia se había convertido en parte de la rutina. Ya no sorprendía. Ya no indignaba tanto, solo era parte del paisaje. Una mujer, dueña de una tienda de abarrotes, barría la banqueta frente a su negocio cuando un periodista le preguntó qué opinaba de lo que había pasado. Ella se detuvo, se apoyó en la escoba y respondió con voz cansada, ¿qué opino? Que agradezco a la Marina por protegernos, pero también sé que en 2 semanas el CJNG va a mandar otros 87 sicarios. Y vamos a volver a vivir la misma pesadilla porque esto nunca termina. Nunca. Tenía razón. 3 semanas después, el CJDNG mandó 120 sicarios a Uruapan. Los murciélagos tuvieron que hacer otro operativo y después otro y así seguía la guerra.